Abra la Biblia ahí en San Juan, capítulo 13. Vamos a ver los dos últimos versos del capítulo. Pero antes quiero tocar, a modo de introducción del tema de esta noche. El tema de esta noche tiene que ver con la vida de Dios. Señor, declaramos nuestro amor incondicional hacia tu persona y lo expresamos, Padre, no hoy, domingo solamente, Padre, sino que lo expresamos como estilo y forma de vida. Señor, tu palabra resuena en nuestros corazones. El que me ama, guarda mis mandamientos. Por eso, Espíritu de Dios, nosotros queremos reconocer ese amor en nuestra vida. La medida de ese amor es toda esa admiración, devoción y adoración que te tenemos y te entregamos esta noche, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Diga la vida de Dios. Pero ¿cómo es esto de la vida de Dios? Hay algunas ideas locas, hay algunas ideas excéntricas, hay algunas ideas raras acerca de cómo funciona la vida en nosotros. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos entender y desarrollar la vida en nosotros? Y la verdad es que aquellos que pasamos mucho tiempo venimos con una mentalidad entrenada en diferentes religiones, iglesias o creencias, ¿sí? Ya sea por nuestros padres, por decisión propia, diversas tradiciones de los hombres, nos vamos haciendo algunas ideas que no tienen nada que ver con la realidad, que no son funcionales, que no funcionan, no nos funcionan para abrir paso al reino de Dios en nuestra vida. Una de esas ideas locas, raras, erradas, es que yo tengo una vida espiritual y una vida secular. ¿Escuchó esa palabra alguna vez? Secular significa de este siglo. Qué incoherencia, qué disonancia, qué distancia con la verdad absoluta de Dios. No existe tal cosa como vida espiritual y vida secular. La vida es una sola. ¿Está claro? Tu vida acá es una expresión de tu vida allá. Tu vida congregacional es una expresión de quien vos sos. Tu vida laboral, tu vida relacional, tu vida es una expresión de quien nosotros esencialmente somos. ¿Está claro? Vos no sos dos o tres personas. Y la verdad es que hay gente que vive así, como si tuviera más de una vida. Pero somos una sola y una misma persona en el lugar donde nos movemos. ¿Está claro? ¿Está claro? La vida de Dios. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él reconcilió todas las cosas. Él unió todo lo que estaba dividido, todo lo que estaba separado, de tal manera que lo que causa separación, ¿sí?, lo que causa desunión, lo que causa ruptura, queda abolido, legalmente abolido en la cruz del Calvario, donde Él une, reconcilia consigo todas las cosas. En un sentido judicial, espiritual, Cristo termina con la culpa del pecado. Entonces, lo que nos separaba de Dios ahora ya no tiene efecto para separarnos. ¿Por qué? Porque ya fue juzgado en la cruz del Calvario. ¿Sí?
no puede ser vuelto a traer a juicio delante de Dios, porque ya fue juzgado, ya fue pagado, ya fue cancelado, ya fue terminado en la cruz del Calvario. Entonces lo que causaba la separación del hombre con Dios, ¿cómo está? Cancelado, terminado. O sea, ¿qué separación me estás hablando? ¿Qué división? ¿Qué ruptura? Algunos separan. ¿Cómo estás vos? Espiritualmente, muy bien. Pero las demás cosas van todas para atrás. Está todo mal, material. El problema ahí es un problema de naturaleza espiritual. ¿Me está escuchando? ¿Me sigue? Porque lo espiritual y lo natural fueron reconciliados en Cristo Jesús. Entonces desarmá ese pensamiento que en algunos lugares te pueden haber sembrado, que en la familia te pueden haber cultivado, de construir esa construcción de pensamientos, ese constructo de pensamientos que te llevan a pensar que una cosa es la vida espiritual y otra es la vida natural. Ambas cosas están relacionadas. ¿Qué significa esto? ¿Que no vas a tener problemas? Sí vas a tener problemas, pero no vas a vivir en un problema. ¿Me estás escuchando? El pasaje que vamos a leer está al final del capítulo 13 del libro de Juan. Cuando Jesús, después de celebrar la cena del Señor, allí la cena de Pascua con los suyos, le lava los pies en el aposento alto, está ahí con los 12, anuncia la traición de Judas, ¿sí? Después que tiene estas conversaciones, tiene una última conversación con Pedro. Observen, por favor. Capítulo 13, versos 36 y 37. Conversación archiconocida. Muy conocida. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Porque él había dicho que iba a un lugar que ellos no lo podían seguir ahora, pero lo iban a seguir después. Ya faltaban horas para la crucifixión. A ese lugar, al lugar de la obediencia absoluta, que era el propósito de Dios para aquel unigénito Hijo, los discípulos no lo podían seguir. Dice la Escritura. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesucristo le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pregunta para todos los que estamos leyendo ahora. ¿Pedro entendía lo que Jesús le decía? ¿Pedro entendía lo que Jesús le decía? Entonces, si vos estás sentado recibiendo la palabra de Dios y hay alguna cosa que no entendés, no te turbes, no te preocupes, ¿sí? Ya vas a entender. ¿Está claro, no? Ya entenderás. Dice la Escritura, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Ahora te voy a seguir. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y ese Pedro que tenía la boca más grande que la cabeza. Tu vida pondrás por mí, Pedro. Tu vida pondrás por mí. ¿Dios quiere que vos mueras por Él? ¿Vos pensás que Dios quiere que vos mueras por Él? ¿Hay alguien en este lugar que quiere, que cree que Dios quiere que usted muera por Él? Nunca el plan de Dios fue que ni que vos ni yo vayamos a morir por Él. El que piensa de esta manera está
totalmente equivocado. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Simplemente que vos y que yo vivamos para Él. Vivamos para Él. Yo creo que hay más de uno que, guiados por la emoción compulsiva de lo que Jesús nos despierta, puede decir esta noche: Señor, mi vida voy a poner por vos. Nunca Cristo te está pidiendo que vos mueras por Él. Él está pidiendo que vos vivas por Él. Simplemente Él decidió morir por vos. Simplemente Él decidió morir por mí. Algunos no lo entienden a esto. Todavía no lo entienden. Yo te quiero decir que el peor mal que puede anidar la iglesia es la falta de entendimiento. Lo voy a poner en blanco y negro. La ignorancia. ¿La qué? La ignorancia. El entendimiento oscurecido, entenebrecido. Un manojo de emociones. Un manojo de emociones. La verdad, estoy como cansado de la gente que, no cansado de la gente, sino de ciertas personas que son un manojo de emociones. Fue hasta el fin del mundo. No te voy a fallar porque, profeta, vos no sabés lo que es. La verdad que he visto más personas así que las que mi estómago puede resistir. Un manojo de emociones sin sentido. Bien. Primer conflicto. Y vos mirás así. ¿Y a dónde están? 4 o 5 horas después. Mi vida pondré por ti. ¿Y qué dice a continuación? Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Señor, mi vida voy a poner por vos. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y ahí estaba, siguiendo de lejos, Pedro a Jesús, que era entregado, que era golpeado la última vez en el patio del pretorio, donde la sierva, escúchame, la esclava de uno de los alguaciles, ¿sí?, lo reconoce y le dice: este es Galileo, estaba con ellos. Y para diferenciarse, ¿qué hizo Pedro? Empezó a insultar. Empezó a tener un vocabulario grotesco. ¿Por qué? Porque los que estaban con Jesús habían cambiado de tal manera que habían cambiado también su forma de hablar. Entonces, emociones. Que tu fe no dependa de lo que te diga tu corazón, tus emociones. Que tu fe sea sólida. Que no seas una persona que hoy es llevada de acá para allá por olas, ¿sí?, por comentarios, por circunstancias. Sé una persona sólida. Diga conmigo, mi vida es una vida sólida, porque el carácter de Cristo se está formando en mí.
porque el carácter de Cristo se está formando en mí. Y hay 3 secuencias que toda vida sólida irremediablemente va a seguir. Que toda vida, para hacerse sólida para Dios, va a seguir. La primera secuencia es la secuencia del entendimiento. Diga conmigo entendimiento. Diga entendimiento. Capítulo 14, verso 18. Y esto lo digo para aquellos que todavía no entienden mucho de qué se trata la vida espiritual. Que creen que la vida espiritual es una vida en una congregación separada y aislada del mundo. Eso no es la vida espiritual. Miren, que la vida espiritual es lo que usted viene y hace acá en la iglesia. Por eso hay tantas iglesias que hacen reuniones todos los días. Entonces la gente está, ¿cuántos días a la semana en la congregación? Todos los días. ¿Y me podés explicar a alguien que está todos los días en una congregación, en 2000 actividades, qué tiempo tiene para cumplir el propósito y asignación de Dios en este mundo? Mire, por eso, para aquellos que todavía no se les encendió, no les terminó de amanecer, digo esto. Capítulo 14, verso 18, Jesús dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Imagínense, vamos a ponernos entre los discípulos. Estamos escuchando esto. No los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién de ellos entendía esto? Esto le generaba, ¿qué le generaba? Confusión. No, la verdad que lo que el pastor me dice, no entendí. No. ¿Cómo que vendré a vosotros? No os dejaré huérfanos, desamparados, sino que vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Así que el mundo no te va a ver, pero nosotros... ¿Esto con qué se come? Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Estas palabras no tenían sentido en el corazón de los discípulos hasta muchos días después, hasta el Pentecostés, hasta que el Espíritu de Cristo vino sobre ellos. Escuchen, dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuál de sus discípulos entendía esto? Ninguno, ni jota, ni media línea, no en ese momento. Si hay alguien que todavía no entiende, no cierre su cabeza y diga: no entiendo esto de la vida del Espíritu. La vida del Espíritu no son reglas ni prácticas de una congregación evangélica. La vida del Espíritu es la vida que se genera adentro tuyo por la acción del Espíritu de Cristo y la revelación de la palabra de Dios. Eso es la vida del Espíritu. Pero no entiendo. No entiendo. Diga conmigo entendimiento. Entendimiento es el primer nivel. Necesito entender. Necesito abrir mi mente, necesito abrir mi espíritu para entender que Cristo hoy vive, no colgado en una nube, como me contaron. Que Cristo hoy vive esencialmente en mi vida y en tu vida. Diga conmigo entendimiento. Segunda cosa, en la secuencia de la vida de Dios en nosotros,
Otro texto que podemos leer, el último, Colosenses capítulo 3, verso 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. ¿En dónde? ¿En dónde está tu vida? La vida de Dios. Tu vida está escondida en Él. ¿Y la vida de Dios dónde está? En mí. Ustedes descubriréis, les decía Cristo a sus discípulos, que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí y estaremos en vosotros. Diga conmigo entendimiento. En segundo lugar, la vida de Dios pone demanda de nosotros para un posicionamiento. ¿Para un qué? Una vez que entendemos que lo que nosotros vivimos es nada más ni nada menos que la vida de Cristo hoy. La vida de Cristo para esta generación. Lo demás se consume junto con el tiempo del hombre. La vida de Cristo no, porque pertenece a la eternidad. Aquellos que entendemos que la vida de Cristo fluye a través de nosotros, necesitamos ahora aceptar que hay un posicionamiento que Dios hace de nuestra vida. ¿Cómo? Claro, Dios te puso en un trabajo, ¿sí o no? ¿Quién te dio ese trabajo? Si no creemos que Dios abre y cierra puertas, estamos en el horno. Escuchame, Dios te pone en un trabajo. Dios te habilita para componer una familia. Dios te da relaciones para que vos las administres. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te posiciona? Oh, me posiciona para que yo tenga este salón en esta ciudad. No. Para que tenga un auto último modelo. Para eso me posiciona. Olvídate. No. ¿Para qué te posiciona? Te posiciona para activarte en un propósito. El lugar en donde vos estás ahí. No porque sos un grande. No porque sos una persona merecedora. Seguro algo de mérito habrá. Seguro algo de el esfuerzo de todo tu corazón. Y el empleo sabio de todas las cosas te habilita para un posicionamiento, pero ese posicionamiento no te pertenece a vos. ¿A quién le pertenece? Le pertenece al reino de Dios. Le pertenece a Dios. Por eso algunos de nosotros dicen, tocados por la capacidad de administrar cosas extraordinarias, porque Dios nos da la capacidad de administrar los misterios del reino, así que imagínate. Te dieron un ascenso a tu trabajo, porque vieron que te lo merecía, te dieron confianza, pero ese lugar no te lo dieron porque vos sos capo. Ese posicionamiento es para que lo uses para el reino de Dios. ¿Tenés éxito en la finanza? ¿Para qué lo tenés? ¿Para qué es ese posicionamiento? ¿Tenés éxito en las relaciones? Hay cierto grupo de personas que Dios te concedió gracia delante de sus ojos y esas puertas se te abren. ¿Para qué se te abren? Se te abren para cumplir el propósito de Dios. Diga posicionamiento. Diga entendimiento. Diga posicionamiento. Pedro, ¿para qué el entendimiento y el posicionamiento? Para lo más fino y exquisito de la vida de Dios en nosotros.
lo más fino y exquisito de la vida de Dios en nosotros es nada más ni nada menos que la operatividad del carácter de Cristo. Diga operatividad. ¿Qué es la operatividad? El funcionamiento del carácter de Cristo a través de nosotros. ¿De qué material estás hecho vos? ¿De qué estás hecho? De carne somos, justificando las debilidades. Sí, forman parte de las gigantescas contradicciones que nos hacen humanos. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de Dios. Estamos hechos de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que operar? ¿Qué es lo que tenemos que manejar? ¿Cuál es el código de lo que tenemos que manifestar? El carácter del Cristo en el que somos y existimos. Cualquier otra cosa es nada. Diga conmigo la vida de Dios. Póngase. Porque Pedro no quedó con el no entiendo, no sé para qué es esta posición. Llegó un momento en el que había tal luz en su vida que la sola sombra, escúchame, había tanto Cristo en él. Porque ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? Había tanto Cristo en él que la sombra pasaba. La sombra de Pedro, no Pedro, la sombra de Pedro. Y la gente era sanada. Había tanto Cristo adentro de él que en el momento de la cena no entendía por qué Jesús les enseñaba y les decía, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo que nos va a convenir que vos te vayas? Sí, porque vendré y los tomaré a mí mismo. Había tanto Cristo en él. Tanta luz, tanto entendimiento, tanto posicionamiento, tanta operación del carácter de Cristo. Pero tuvo que invertir. Él ya no decía más, mi vida pondré por ti. Él no decía más, voy a morir por vos. Él ahora proclamaba con todo su corazón y toda su vida, voy a vivir para vos. Voy a vivir para vos. Yo les quiero decir algo. Esto que está saliendo del instrumento es música. Pero lo que sale del corazón no es música. Lo que sale del corazón es adoración. El sonido es música. Puede tener más o menos armonía, más o menos arte, más o menos interpretación. La adoración no es música. La adoración, ¿saben qué es? Son vidas rendidas a Él. Tienen la figura de la música. Lo podemos expresar con la música y con muchas otras cosas más, pero básicamente la adoración son personas que están dispuestos a decir, voy a vivir para vos. Voy a vivir para vos.